En el videoblog de hoy hablamos de cómo una plegaria, una actitud, una intención, una visualización, una oración, un rezo, un pedido al cielo puede afectar de mala manera eh, lo que sucede en nuestro entorno y lo que sucede con otras personas. Vamos a hablar eso, de la plegaria consciente, de la conciencia que tenemos que tener de que somos parte de un todo y de que muchas veces un día pedimos lluvia y el otro día pedimos sequía. Voy a comenzar contándote una anécdota. Muchas veces nosotros descreemos de la capacidad o del alcance que puede tener una plegaria o una oración. Si bien a lo mejor la plegaria de una sola persona no puede hacer un cambio profundo en el entorno o en la vida de las otras personas, si multiplicamos esas intenciones porque somos parte de un todo y hay muchas personas deseando lo mismo, proyectando su energía, visualizando y enviando cualquier clase de deseos, eso se puede llegar a manifestar y alterar el curso de la vida de las otras personas o incluso de la naturaleza, porque todo es energía y los pensamientos son energía. Y los pensamientos intencionados, la energía, digamos, del pensamiento de muchas personas puede generar cambios. En el proyecto de Tejer Nuestros Sueños, que está aquí en una carpeta en el canal, cuando hablamos y hacemos el ejercicio del planeta, hablamos de lo importante que es la actitud hacia el planeta, cómo el planeta se alimenta de la energía de los seres humanos que viven sobre él. Entonces, dependiendo de la energía que estemos respirando, es la energía que respira el planeta y qué es lo que le estamos devolviendo a la Madre Tierra. Hace unos años, en esas épocas en las que sí había leído muchos libros espirituales y demás, pero yo todavía tenía el corazón muy amargo y estaba muy enojada y muy resentida con muchas personas y quería que todo el mundo se despertara y todo el mundo fuera bueno. Estaba trabajando con una especie de subsidio cultural, digamos, dando talleres en una ciudad, en un edificio que pertenecía al gobierno de esa ciudad. El jefe de cultura era una persona que no le interesaba la cultura, tenía un cargo político, no le interesaba la cultura, manejaba los subsidios y los aportes, digamos, para cada taller y cada emprendimiento cultural, digamos, depende de quién lo daba, digamos, y no le interesaba mucho la cultura. Yo tenía un taller literario subsidiado en el que muchas personas de diferentes edades y sobre todo niños podían ir gratuitamente sin pagar nada y recibir el taller literario cada semana. Pero de repente se empezó con que ya no se podían pagar las fotocopias, después que bueno, que no lo podían pagar, así que si las personas querían ir tenían que pagar, que el gobierno no iba a poner plata. Y a mí este señor me enojaba mucho porque estaba en un cargo que podía decidir cosas importantes para la cultura del lugar, pero no le interesaba la cultura. Nada justifica, ¿no? Nada justifica. Pero yo estaba tan enojada que todos los días cuando entraba al lugar yo decía, ay, ojalá que este hombre no esté más acá. Ojalá que cuando yo vuelva mañana este hombre no esté en este lugar. Y todos los días pensaba eso, cuando llegaba y cuando me iba. Y seguramente no era la única persona porque era bastante desagradable. Eh, tenía varias cosas en su conducta con las mujeres y demás que tenía varios problemas. O sea que seguramente yo no era la única persona deseando eso. Ahora, yo no era quien para juzgar y decidir si él tenía que estar ahí o no. Solamente Dios puede saber quién tiene que estar en cada lugar. Pero estaba tan enojada que siempre con enojo, ¿no? Desde el enojo, desde la amargura, decía, ay, ojalá que, pues no me dejaba trabajar tranquila, no dejaba que se realizaran proyectos culturales, no le importaba que los niños leyeran, no tuvieran acceso a lectura. Yo creía ser la banderada de la justicia. Entonces todos los días deseaba eso. Hasta que un día llegué a trabajar y no había casi nadie trabajando en las oficinas. Estaba como cerrado al público. Entonces pregunté que por qué había sueto administrativo. Me dijeron que este señor había muerto. Y recuerdo que fue como un shock.
como una cosa de, ay, eh, pedido concedido, se cumplió lo que yo quería y lo que querían muchas personas, que no estuviera más ahí. Yo no digo que sea mi culpa, digo tampoco culpa de la gente que trabajaba ahí, digamos, murió de causas naturales, pero creo que éramos muchas personas deseando que no estuviera ahí. No estábamos deseándole nada bueno, no lo estábamos mirando amorosamente, lo estábamos mirando de la misma forma que mirábamos a quien juzgábamos, desde la oscuridad que él manejaba su trabajo, el dinero, los subsidios y todo lo demás. Habíamos trabajado con la misma moneda de, eh, de desear que no estuviera, no nos importaba cómo ni nada, queríamos que no estuviera ahí, que desapareciera de alguna manera. Seguramente ni yo ni nadie estábamos deseando que se muriera, porque tiene familia, tenía hijos, digamos, pero no nos importa, digamos, no pensamos en las consecuencias de lo que estábamos pidiendo. Simplemente éramos muchas personas, sin ponernos de acuerdo, obviamente, deseando que no estuviera más ahí. Y recuerdo que me sentí mal durante mucho tiempo, porque dije, yo estaba deseando que no estuviera ahí, pero nunca me tomé el trabajo de bendecirlo, de desearle bien, de enviarle energía amorosa, de pedir para que Dios lo iluminara. Nunca hice una oración por él y su familia. Nunca hice una oración para que su corazón fuera bendecido con amor y generosidad, y desde ahí actuara con justicia. Nunca pedí eso. Siempre lo que pedí fue el egoísmo de lo que yo necesitaba, que él no estuviera ahí para que me dejara trabajar tranquila. Entonces, generalmente cuando pedimos algo, pedimos desde nuestra necesidad o desde la necesidad de nuestra familia. Por ejemplo, con el clima, ¿no? Con el clima decimos, necesitamos que llueva porque hay mucha sequía. Entonces hay mucha gente pidiendo lluvia, 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 que llueva, que llueva, que llueva. Hay mucha gente pidiendo lluvia. Hay gente que hace rituales, hay gente que hace una plegaria, hay diferentes maneras. Pero si hacemos una intención, si por ejemplo, como hacemos en la tribu de Puentes, que eh, hacemos visualización y que pedimos, digamos, por algo, siempre que guío las actividades les digo, visualizamos, por ejemplo, si pedimos lluvia para un lugar, que sea una lluvia amable, que sea una lluvia suave, que sea una lluvia que bendiga y que no cause ningún desastre ni exceso. Y entonces visualizamos qué clase de lluvia queremos que caiga. Visualizamos los cultivos, la gente disfrutando de la lluvia. Hay que pedir de forma específica. Porque si nosotros, por ahí decimos, bueno, pero yo soy sola pidiendo, no importa. Perdón, pero hoy tengo alergia. ¿Qué pasa si hay muchas personas pidiendo como yo? Se genera una energía que termina manifestando lo que queremos, porque no somos parte del planeta, somos parte del universo, y toda la energía que nosotros generamos afecta a nuestra comunidad, a nuestro país, a nuestro continente, al planeta, a la madre tierra, y los fenómenos atmosféricos son parte del planeta Tierra. Si vas a ver Tejer nuestros sueños, que hablamos de la madre tierra, la atmósfera es parte del sistema respiratorio de la madre tierra. Entonces no es que lo que pasa en el cielo, en la atmósfera, no tiene que ver con la madre tierra, tiene que ver porque las nubes son condensación de la humedad que se evapora de los ríos, de los océanos, de los diques. Digamos, por ejemplo, cuando el hombre construye diques en una zona desértica, se altera el clima, porque el agua que se evapora, digamos, de los diques en momentos de mucho calor, en el verano, por ejemplo, se condensa, forma nubes y después se forman tormentas. Todo lo que hacemos, todo lo que hace el hombre afecta a la naturaleza, afecta al clima, afecta a la atmósfera. Entonces, si nosotros pedimos lluvia,
y estamos pidiendo lluvia para determinada zona, pero no somos cuidadosos de qué es lo que pedimos y qué clase de lluvia queremos, qué clase de agua queremos que caiga, cuánta agua queremos que caiga, durante cuánto tiempo queremos que caiga. ¿Por qué? Porque de repente pedimos, ¿no? Entonces hay mucha gente que dice, ay, queremos que llueva, que llueva, por favor que llueva. Y hay canciones como que llueva, que llueva. La vieja está en la cueva. Eso se cantaba cuando yo era chica. Y entonces la gente pide lluvia, pide lluvia, pide lluvia, pero no es consciente de que ese poder multiplicado de muchas personas pidiendo lluvia termina desencadenando una inundación, una tormenta que arrasa con todo, una lluvia excesiva que pudre los cultivos, digamos. Entonces hay que pedir con cuidado. ¿Qué pasa? Hay mucha gente pidiendo lluvia, 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 lluvia. Y después, de repente, llueve tanto que la gente dice, no quiero que llueva más, que no llueva más, que no llueva más, que pare de llover, que pare de llover, que pare de llover, que pare de llover. Y entonces de repente, para de llover. Y de repente hay sequía. Entonces entra el círculo, ¿no? Porque no hay equilibrio. Porque dijimos que parara de llover. Queríamos que parara de llover. Todo lo que hacemos, decimos, la forma en que nos relacionamos con la naturaleza afecta. Y lo que tenemos que buscar siempre es el bien mayor. Y el bien mayor significa el bien mayor de todas las personas que viven en mi país, en mi región, en mi zona, en el planeta, y también el bien mayor del planeta, de la madre tierra, de la naturaleza, de los cultivos. Hay un equilibrio necesario. Tal como comentábamos hoy en la tribu de Puentes, a raíz de un fenómeno que hay en México, digamos, la energía, por ejemplo, de las tormentas es una energía negativa, digamos, ¿no? No es una energía positiva, pero es necesaria para equilibrar el sistema energético del planeta, para nuestra salud y para la salud del planeta. Por eso es recomendable muchas veces, cuando hay lluvia o tormentas, estar en contacto con ese agua de lluvia. Y estar en contacto, abrir la ventana, dejar que cambien las energías. Porque necesitamos un equilibrio correcto entre las energías negativas y positivas, hablando de electricidad, de energías del planeta y energía de las tormentas. En los bosques también está este tipo de intercambio energético, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos propiciar es el equilibrio, no los extremos. Si nosotros hacemos plegaria, hacemos oración, visualización, decretos, como quieras llamarle, o afirmaciones que involucran a regiones u otras personas, tenemos que ser conscientes, abrir nuestra conciencia y saber que nuestra intención, nuestros deseos, nuestra oración se está multiplicando con otros grupos de personas que no conocemos, con otras personas que están pidiendo lo mismo, parecido o peor. Y cada quien está pidiendo desde su necesidad, ¿no? Si una persona no tiene techo o su casa tiene roto el techo, va a pedir que no llueva. Sin embargo, un agricultor que depende de la lluvia para tener una buena cosecha va a pedir que llueva. Cada persona pide de acuerdo a su necesidad, a su realidad. Por eso en el proyecto Tejer Nuestros Sueños, que está un poco demorado, parado, porque en realidad no hay mucha gente actuando, entonces estaba esperando a que se sumara más gente al proyecto, digamos, de Tejer Nuestros Sueños, porque son ejercicios correlativos que tienen que ir en orden y hay que hacer todos los ejercicios 3 veces al menos para poder seguir con los que continúan. El próximo que nos toca es la región, justamente. El último que hicimos es sobre el país. En ese proyecto empezamos a trabajar para ser conscientes de cómo nuestra energía tiene que empezar por afuera, por lo grande y después por lo pequeño. Porque cuando yo pido solamente para mí, primero que es egoísta, entonces no logro conectar con la abundancia del universo.
Y segundo, que nunca sé hasta dónde eso va a afectar la vida de otras personas. O muchas veces lo que yo pido depende de otras personas. O sea, tal como dije en algún momento, si yo pido que la gente compre mis libros, también depende de que la gente tenga trabajo, tenga dinero, aparte de ganas, tenga dinero, tenga trabajo y tenga abundancia. Entonces, mi deseo no es algo automático, depende de algo más grande. Entonces, si yo rezo, si yo activo mi energía, mi plegaria consciente, no desde una visión egoísta, sino desde un bien mayor, ese bien mayor me abarca a mí también. Entonces, trabajar energéticamente, espiritualmente por el bien mayor es lo mejor que podemos hacer si queremos ver cambios manifestados. Si nos juntamos a hablar y nos enfocamos en lo que está mal y a discutir de lo mal que está el país, de lo mal que está el gobierno, de las políticas, de los cambios, de los precios, y gastamos nuestra energía en discutir todo lo que está mal, lo que estamos haciendo es alimentar todo lo que está mal energéticamente. Sin embargo, si hacemos silencio, nos distraemos de las noticias, nos reunimos virtual o presencialmente con amigos, con personas, con nuestra tribu espiritual, con quien sea, y nos juntamos a hablar de qué podemos hacer para cambiar la energía, o empleamos nuestro tiempo desde el silencio para meditar y rezar de forma consciente, estamos dejando nuestra semilla para el cambio. La propuesta es, entonces, que no pedir cosas radicales. Y cuando pedimos cosas importantes que afectan a otras personas, a una región, a un continente o a un país, ser conscientes de lo que estamos pidiendo y ser muy detallados, muy detallistas en lo que estamos pidiendo específicamente, y abarcar, digamos, el bien mayor siempre. Y buscar el equilibrio. La naturaleza normalmente tiene su propio equilibrio. Necesita la destrucción para poder crear algo, necesita del invierno, del otoño, de la primavera, del verano. Como dice un videoblog, no puede ser siempre primavera o siempre verano. Son parte de los ciclos de la naturaleza. Ahora, la naturaleza, la madre tierra, hace tiempo que está desequilibrada porque el ser humano la ha desequilibrado. Entonces, en vez de enojarnos con los que desequilibran el planeta, la propuesta es: seamos parte de los seres humanos que ayudan a equilibrar el planeta. Contrarrestemos. Y si no podemos hacer nada, digamos, a nivel físico, tangible, podemos hacer desde la energía, que es mucho más importante. Porque hay muchas personas con la moda ecológica que dicen, bueno, yo reciclo la basura, separo la basura, plástico, orgánico, vidrio, de lo demás. No sé, yo vivo en una villa sustentable. Hay gente que tiene prácticas ecológicas, pero si en su pensamiento, su energía juzga a los demás, condena a los demás, critica a los que no hacen lo mismo, si se aísla y no es parte del todo y no se siente parte importante del todo, aceptando a los demás como son, su energía está en conflicto, porque su energía no es amorosa. El juicio nunca es amoroso, la condena nunca es amorosa. Y el planeta es como es, y hay personas de todos los colores, de todas las clases, de todos los pensamientos y de todas las religiones. No soy quien para decidir si lo que yo hago es mejor que lo que hace el otro. No. Si alguien es vegano, es vegano. Si alguien es carnívoro, es carnívoro. Si alguien es vegetariano, es vegetariano. Si alguien hace ayuno, hace ayuno. Cada quien hace lo que puede, lo mejor que puede con su vida desde su nivel de conciencia. Yo no soy quien para juzgarlo. ¿De qué me sirve tener una vida ecológica, ser vegetariano, si estoy criticando, juzgando y condenando a los demás? Estoy generando una energía tan negativa, tan contraria al amor, que no favorece ni al planeta ni a la ecología. No favorece a la madre tierra y no favorece a mi entorno y a los seres humanos. Y todo lo que yo emito
vuelve hacia mí. Todo lo que yo emito se dispersa a mi alrededor y se vuelve parte del aire y de la energía que todos los demás seres respiran. No te olvides, somos seres que emanamos y de alguna manera generamos una onda expansiva. Es lo mismo que cuando alguien tiene un virus, o estaba el virus de moda que todos estaban con un barbijo o un tapabocas para no contaminar el ambiente del otro, para que no les lleguen los virus al otro. ¿Qué pasa con nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos salen, se proyectan, se manifiestan, igual que nuestras oraciones y nuestras plegarias. Así que te invito a considerar eso. En vez de ir como un péndulo de la sequía a la tormenta o de la sequía a la inundación, buscar el equilibrio, el centro, el medio, el punto medio de la meditación y empezar a pedir y a orar en forma consciente, a visualizar exactamente y ser muy cuidadoso con las palabras que uso. Si pido lluvia, que sea lluvia benevolente, benigna, suave, amorosa, bendita, sagrada. Uso adjetivos y visualizo qué clase de lluvia. Porque el universo concede, y más cuando son muchas personas multiplicadas. Así es que, por ejemplo, vamos con un ejemplo. En algunas zonas de Baja California, lo menciono porque es parte de la comunidad de Puentes, hay gente bonita de la tribu que vive en esa zona, está siendo azotada por un huracán, 9 de septiembre de 2022, con vientos de más de 100 kilómetros por hora. A mí no me ha tocado vivir con un huracán, pero sí me ha tocado vivir en lugares con vientos huracanados, digamos de 80, 90, 100 kilómetros por hora, así que sé lo que es el poder destructor de un viento. Nací en una provincia donde siempre hay muchos vientos, sobre todo en la época de agosto, septiembre o julio, agosto, depende del año, que también son vientos muy fuertes, no son tipo huracán porque son secos, se llama viento sonda y es un viento muy caliente con una alteración de presión atmosférica que normalmente produce problemas cardíacos en las personas que ya tienen alguna afección, digamos. Así que conozco de vientos y he nacido en zona de terremotos, me ha tocado vivir terremotos. La naturaleza tiene diferentes cosas que nosotros no podemos controlar y no podemos manejar. Ahora me gustaría hablar de los vientos. Yo tengo una percepción muy particular, no es nada científicamente comprobado, pero yo creo, como hablábamos recién, así como las tormentas tienen una carga negativa, no negativo de mala intención, estamos hablando de energía positiva y negativa en términos de física. Digamos, así como las tormentas tienen una carga negativa que es necesaria para el equilibrio de las personas y de la naturaleza, creo que tengo esa sensación de que los vientos son como una condensación, digamos, como los vientos huracanados y los huracanes. Creo que energéticamente desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de las emociones o de las energías de lo sutil, creo que toda esa energía que la Madre Tierra acumula, digamos, que procesa, digamos, que absorbe de los seres humanos que caminan el planeta, de alguna manera necesita como liberarla. Creo que siempre que hay energía acumulada necesita liberarse de alguna manera, ¿no? Y siempre he tenido esa sensación, ¿no? Cuando los vientos me producen una sensación muy particular. No sé si porque nací en una provincia con vientos o he vivido mucho tiempo en lugares con vientos muy intensos, pero a veces tengo esa sensación de que el viento tiene su propia personalidad y de que cada viento, ¿no? Porque cada zona tiene su nombre, incluso los huracanes tienen nombre de mujer, no sé por qué le ponen nombre de mujer, pero bueno. ¿Qué pasaría si de repente esos vientos son la válvula de escape de la Madre Tierra que busca
liberar toda esa furia, toda esa energía acumulada de tanto ser humano depositando su energía negativa en el planeta. ¿Qué pasaría si fuera así? Ahora, si hablamos de energía, si yo tengo un huracán, una zona con un huracán, y yo tengo miedo, lo único que hago es alimentar más toda esta energía, eh, digamos, destructiva y de liberación de toda esta carga negativa. Si yo miro amorosamente el huracán, el viento, y digo, bueno, que se lleve lo que se tenga que llevar, que destruya lo que tenga que destruir, lo que ya no es necesario, que lo que suceda sea para el bien mayor de todas las personas que viven en la zona. Y empiezo a mirar ese evento de la naturaleza con amor. Digamos, por ejemplo, cuando hay un terremoto, como les dije, nací en una ciudad, en una provincia que es sísmica, digamos que hay muchos terremotos, he vivido un par de terremotos, y digamos, el terremoto es la contracción y la expansión de las placas tectónicas de la Tierra con el calor y con el frío, ¿no? Por eso normalmente hay más terremotos en verano, porque la Tierra, los metales, todo se expande con el calor. Y cuando hay fallas, digamos que tenemos diferentes placas que se encuentran, ese movimiento de las placas cuando se expanden o se contraen es lo que produce los terremotos. Yo no soy especialista, pero estamos hablando en términos comunes para poder entendernos. Entonces la madre tierra se acomoda, digamos, ¿no? Eh, y en ese acomodarse, muchas veces, si el hombre no estaba preparado en el tipo de construcción que hizo, probablemente esa casa se destruya porque no estaba preparada. Por ejemplo, la ciudad donde yo nací, la provincia donde yo nací, en un terremoto que sucedió hace muchos años, en 1945 creo que fue, yo no había nacido, eh, se destruyó casi toda la ciudad. Entonces, la ciudad de San Juan es una ciudad bastante moderna, que tiene, digamos, toda una infraestructura antisísmica y que tiene regulaciones que el gobierno genera para que la gente construya cierto tipo de casas con ciertos requisitos para que puedan soportar los terremotos. Entonces, en realidad no era tan malo, porque si bien mucha gente perdió su casa, después la ciudad se renovó y probablemente había muchas construcciones viejas de la época de la colonia, muy muy viejas, que eran un peligro también para las personas. Entonces, a veces la naturaleza tiene formas extrañas de renovar, de destruir para crear algo nuevo. Y todo eso que sucede tenemos que mirarlo con amor. Si lo miramos desde el miedo, desde la bronca, y decir, no sirve, tengo que mirar con amor. Y tengo que mirar con amor a las personas. Y en vez de pensar con miedo, ay, pobrecito, que esta gente que le va a pasar algo horrible, que no, lo que hago es estar en paz y llevar tranquilidad a las personas que están pasando un mal momento. Yo sé que es difícil. Y sobre todo, mirar con amor ese evento de la naturaleza que está sucediendo. Ese viento, ese sismo, esa tormenta, esa lluvia, digamos, mirarlo con amor, mirarlo como algo que la naturaleza está haciendo, la madre tierra está haciendo porque necesita equilibrarse, y pensar, ¿qué puedo hacer yo para equilibrar? ¿Qué puedo hacer yo para llevar calma y tranquilidad? Y sobre todo, mucho, pero mucho amor a la zona, al lugar, al evento. No mirar con bronca, no decir, ay, detesto este viento. ¿Por qué no? Porque ¿qué culpa tiene el viento? Generalmente cuando hay viento yo le digo, llévese todo lo que no necesitamos, llévese los malos pensamientos. Me lo imagino, siempre he pensado así, imagino que el viento se lleva las hojas secas, se lleva el polvo, se lleva los pensamientos malos de las personas. Me gusta jugar a eso, me gusta imaginar eso. ¿A vos a qué te gusta imaginar? Para que sea más bonito.